Bueno, aquí tenemos un ejercicio de muestreo aleatorio simple que dice en su enunciado: se ha tomado una muestra piloto de 30 personas para estudiar los ingresos medios y totales, así como también la proporción de personas casadas de una determinada población de 2.250 individuos. Se desean obtener estimaciones con errores muestrales que no superen el 5%. En la tabla se puede apreciar la variable estado civil, la cual será de 1 cuando una persona es casada y 0 cuando está soltera. Entonces nos piden estimar los ingresos medios y totales. Determinar el tamaño muestral de los ingresos medios de la población para un error de que no supere el 5% del valor de los estimadores. Indique la proporción de personas casadas. Y determine el tamaño de la muestra para que el error de estimación de la proporción de personas casadas no supere el 5%. Entonces, lo que nos están pidiendo es hallar el tamaño de la muestra con estos valores que nos están dando aquí. En esta tabla aparece entonces 3 columnas. En una dice identificación, ingresos y estado civil. En identificación tenemos del 1 al 30, es decir, 30 datos. Tenemos ese total de la información. En los ingresos tenemos diferentes valores como 655, 1986, 851 y así hasta llegar a 1784. Es decir, nosotros hicimos una encuesta y los encuestados nos dijeron cuáles eran sus ingresos y nos lo dijeron en estos datos que tenemos ahí. Le hicimos una segunda pregunta, la cual consistía en que si era casado o soltero, y nos dieron esta información en donde algunos eran casados o algunos eran solteros. En la columna de estado civil nosotros podemos ver que hay unos o ceros. Entonces, cuando encontramos un 1, eso significa que esa persona nos informó que tenía un estado civil casado. Cuando encontramos 0, es un soltero. Entonces, primero vamos a desarrollar para los ingresos. Entonces, nosotros lo primero que hacemos para hallar los ingresos es sumar cada uno de estos valores, pues hallar el valor total de los ingresos, y esa es la sumatoria de 30 datos en los que i es igual a 1 de x sub i. X sub i va a ser cada uno de esos datos. Entonces, al nosotros hacer esa sumatoria, tenemos que el total de los ingresos de nuestra muestra van a ser de 45.772 pesos. O sea que nosotros hicimos toda la sumatoria y nos dio ese valor. Luego nosotros vamos a hallar lo que es, bueno, vamos a colocar aquí los datos. Tenemos que n mayúscula es igual a 2.250 personas También tenemos que n minúscula es 30 datos que tenemos ahí. Y bueno, entonces
continuamos con X barra. Es decir, vamos a contestar nuestra primera pregunta que nos están haciendo ahí, que es estimar los ingresos medios. Es decir, la media de todos esos datos que tenemos ahí. Y eso resulta del dato que acabamos de hallar, que es la sumatoria de estos 30 datos, donde y es igual a 1, de x sub y, todo esto sobre n minúscula. Entonces esto va a ser igual a 45.772 sobre n, que es 30. Entonces lo que se ganan en promedio es de 1.525.73. ¿Sí? Lo que acabamos de hacer es sacar un promedio de todos los ingresos. Entonces nos vamos a enfocar ahora en hallar el valor de n, es decir, el tamaño de la muestra para un error que no supere el 5%. Entonces vamos a hallar la cuasivarianza, es decir, la varianza de estos datos que tenemos aquí. Entonces va a ser S gorro al cuadrado, va a ser igual a la suma de 30 datos de i igual a 1 de x sub i menos x barra elevado al cuadrado. Todo esto sobre n minúscula menos 1. Bueno, entonces ese cálculo resulta de tomar el dato del denominador, de tomar cada uno de estos valores, es decir, 655, restarle x barra que acabamos de hallar, que son 1525, y elevarlo al cuadrado. Hacemos lo mismo para el segundo término, que es 1986 menos 1525,73 elevado al cuadrado. Y nuestro último dato sería 1784 menos 1525,73 elevado al cuadrado. Entonces nosotros, ya calculando eso, tenemos que eso nos da un valor de 5.189.622 sobre n-1, que va a ser 30 menos 1, es decir, 29. Entonces el valor total va a ser de 178.952. Entonces ahí tenemos en la cantidad de dinero en el cual los datos se van a ir moviendo a partir de la media. Bueno, entonces tenemos la cuasivarianza. Vamos a estimar entonces la
varianza del estimador. Entonces, tenemos que la varianza de X barra va a ser igual a la cuasivarianza al cuadrado sobre n minúscula que multiplica a n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula. Entonces la varianza de X va a ser igual a 178.952 sobre 30 que multiplica a n mayúscula, que es de 2250, menos 30 sobre 2250. Entonces nuestra varianza va a ser igual a 5.886 pesos. Entonces ahí nosotros, en la fórmula de la varianza, nosotros podemos observar que tenemos un factor que es el de n menos n mayúscula menos n minúscula sobre n. Ese es nuestro factor de corrección. Entonces nosotros tenemos que nuestro factor de corrección, que es n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula, es igual a 2250 menos 30 sobre 2250. Eso nos da un valor de 0,987. Entonces aquí nosotros podemos observar que este valor 0,987 es mayor que 0,05, que es nuestro porcentaje de error que nos están solicitando dentro del enunciado. Perdón, es mayor que 0,95, que es el porcentaje de error que nos están solicitando. Listo, entonces ya tenemos nuestro factor de corrección, entonces vamos a definir nuestro error. Entonces nosotros tenemos que el error, primero tenemos que establecer nuestro valor de z. Estamos hablando de una probabilidad normal, entonces z de alfa medios va a ser igual al valor de z para 0,05 sobre 2. Y si vamos a la tabla de la distribución normal, encontramos que eso equivale a un valor de 1,96 para z. Listo, entonces el error nosotros lo calculamos teniendo en cuenta ese valor. O sea, el error
va a ser igual a z de alfa medios por la raíz de nuestra varianza. De la varianza del estimador. Entonces, al nosotros reemplazar aquí, tenemos que el error va a ser igual a 1,96 por la raíz de 5.886 y eso va a ser igual a 150 pesos. O sea, de la media que hayamos ahí nosotros, esos 150 pesos van a ser nuestro error, nuestro margen de error. Entonces, vamos a hallar nuestro error porcentual para ver si está dentro del 5%. Si es menor del 5%. Entonces el error porcentual va a ser igual al error dividido por nuestra media muestral multiplicado por 100. Entonces eso es igual a 150 sobre nuestra media menstrual, que es de 1525,73 por 100. Entonces esto nos da 9,86. Y como podemos observar, $9,86 es mayor del 5%. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que tenemos un error cercano al 10% con un tamaño de muestra de 30 datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es tomar ese 5% y calcularlo de acuerdo con la fórmula que tenemos aquí del error porcentual. O sea, tenemos todos los datos por los que vamos a despejar y lo hallamos. Entonces vamos a hallar la cantidad en dinero que sería nuestro error. Entonces para un error que sea del 5%, nosotros despejamos y entonces multiplicamos 0,05 por 1525,73 y nos da que equivale a 76 pesos. Entonces ahí podemos observar que anteriormente era casi el doble, algo menos del doble del valor en dinero de nuestro error. ¿Sí? Teníamos un error de 150 pesos, pero al hacer nuestra conversión vemos que para que sea del 5% el error debe ser de 76 pesos solamente. Entonces con ese valor del error nosotros ya podemos ir a nuestra fórmula del tamaño de la muestra, que dice así: n va a ser igual a n mayúscula
que multiplica a la cuasivarianza y que está dividida por n mayúscula por el error al cuadrado sobre z de alfa medio elevado al cuadrado. Y a esto le sumamos la cuasivarianza para obtener nuestro valor de n. Entonces vamos a reemplazar todos estos datos que ya tenemos y tenemos que 2250, que es nuestra muestra en nuestro universo, y la cuasivarianza, que es de 178.952 pesos. N, que es 2250, que multiplica al error al cuadrado, es decir, 76 pesos al cuadrado, sobre z al cuadrado, que es 1,96 elevado al cuadrado, más la cuasivarianza, que es 178.952. Entonces, nuestro valor de n va a ser de 112 datos. Es decir, que necesitamos encuestar de esos 2250 individuos por lo menos a 112 de ellos para poder obtener un error inferior al 5%. Bueno, seguimos entonces con nuestra parte B. O lo que nos están pidiendo acá, que es indique la proporción de personas casadas y determine el tamaño de la muestra para que el error de estimación de la proporción de personas casadas no supere el 5%. Entonces vamos a hacer un conteo de cuántas personas hay casadas. Entonces de 30 personas que encuestamos, tenemos que casadas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y entonces tenemos que de todas las personas tenemos que la sumatoria de los 30 individuos de i igual a 1 de a sub i es igual a 20. Y que a estos, entonces, nosotros vamos a hallar la proporción de individuos casados. Y eso es igual a esta sumatoria de a sub i sobre n. Entonces eso va a ser igual a 20 individuos que contamos de 30. Eso es igual a 0,67. O sea que en todos nuestros datos el 67% de ellos está casado. Entonces procedemos a hallar la varianza de la proporción.
Entonces, esa varianza va a estar dada por la fórmula n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula. Y esto multiplica a su vez a P por 1 menos P, es decir, el complemento de la proporción, sobre N. Entonces tenemos que esto va a ser igual a n mayúscula, que es 2250 menos 30 sobre 2250. Todo esto multiplicado por 0,67 por 1 menos 0,67 sobre n. Entonces, al hacer los cálculos tenemos que eso es igual a 0,0073. ¿Sí? Es un valor bastante pequeño. Entonces, teniendo ya nuestra varianza, vamos a hallar el error. Entonces, el error muestral va a ser igual a z de alfa medio por la raíz de la varianza. Esto es igual a, ya z de alfa medio lo hallamos, que era 1,96, que multiplica a la raíz de 0,0073. Entonces, eso nos da un valor de 0,1675. Entonces, ahí ya nosotros podemos observar que se nos está pasando del 5%. Entonces, definimos nuestro error porcentual. Y este está dado por al error por 100. Eso es igual a 0,1675 por 100. Entonces nos da que es del 16,75%. Y nuevamente nos da que es mayor del 5% que nos están pidiendo en el enunciado. Entonces, por tratarse de una proporción, nosotros podemos asumir ese valor del 5% para el error, es decir, que no tenemos que hallar un valor en unidades monetarias, sino que podemos asumir que es del 5%. Entonces, nuestra fórmula de n para una proporción va a ser igual
a n mayúscula que multiplica a p por q, que viene a ser 1 menos p. Todo esto dividiendo a n mayúscula que multiplica al error al cuadrado sobre z de alfa medios al cuadrado. Y a esto le sumamos la multiplicación de p por q. Entonces tenemos que n va a ser 2250 que multiplica a 0,67 por 0,33. Todo esto que divide a 2250 que multiplica al error al cuadrado, que sería 0,05 al cuadrado sobre 1,96 al cuadrado, más la multiplicación de la proporción, que es 0,67 por 0,33. Entonces, al hacer nuestros cálculos tenemos que nuestro valor de n para esa proporción va a ser igual a 296 datos.